Hola El Salvador presenta una historia que contar. Nací en la clínica La Merced en San Salvador, ya no existe. Un día de esto estaba revisando mi partida de nacimiento porque necesito hacer un trámite con la oficina del Seguro Social y ahí dice Clínica La Merced, un 16 de abril. Mi padre me asentó el 17, o sea, unas horas después de nacido. Claro. Pero me crié hasta la edad de los 4 años en la casa de mis abuelos paternos en el municipio de Soyapango, en la avenida del Rosario, que era una de las principales calles de Soyapango. Pero imagínate, en los finales de los 50, cuando yo nací, Soyapango era una pequeña población, ¿no? Claro, como... Pero ya con vistos de que iba a ser una ciudad muy importante del Gran San Salvador. Claro. Lo que ocurrió cuando comenzó el fenómeno de la desestabilización política y la violencia política. Muchas personas emigraron del interior del país y Soyapango se convirtió prácticamente como en el trampolín para salir de la nación que se emproblemaba, que entraba en una crisis político-social y de violencia, ¿no? Entonces ahí crecí hasta los 4 años. De ahí mis padres compraron una casa en el municipio de Mexicanos y ahí nos movimos. Y fue de Mexicanos que tuve que salir del país cuando me tocó salir en 1980. Estudiante universitario y un luchador social desde muy jovencito. Sí, yo estudié me gradué de bachiller del Instituto Nacional Francisco Menéndez, que en ese momento el instituto estaba en el antiguo edificio de la Normal de Maestros, a la par del campus de la Universidad de El Salvador, la principal universidad del país en aquel momento. Ahí me gradué en el año 77 y entré a estudiar a la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. Y bueno, yo ya estaba organizado desde bachillerato, defendiendo los derechos de los estudiantes de secundaria en el país, y a mi ingreso a la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Derecho, pues me convertí en miembro de la Asociación de Estudiantes de Derecho Roque Dalton, ese es el nombre de la AED. Claro. Y junto con los profesores y estudiantes de Derecho, la facultad tenía un socorro jurídico. Y ese socorro jurídico era para brindarle asistencia legal y orientación a los familiares de víctimas de lo que ya era un conflicto armado en el país, que habían sido víctimas de la persecución, del encarcelamiento, de las desapariciones o asesinatos que se daban en contra de líderes sociales en el país. Y eso me ganó formar parte de una lista negra. Claro. De una lista negra de personas que el régimen militar que controlaba el país, pues La dictadura militar. los consideraba incómodos, problemáticos y sujetos de ser blanco de sus acciones. Claro. Y Luego decide venirse para acá por esas... bueno, la persecución y estar en una lista y el sinfín de amenazas que habían en contra de la cabeza de los activistas sociales en ese momento. Claro. Lo que me forzó a salir al exilio a México.
¿O estuvo en México? Sí, en México. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en México? Bueno, un buen tiempo. Y posteriormente, pues ya yo he tenido una familia extendida en el sur de California. Claro. De México salí hacia la frontera entre Tijuana y Rosarito para Como poder todos los ver. salvadoreños. Sí, como todos, pues. Claro. Y así es que me tocó cruzar esa frontera en 1980. Sí. Algo que los salvadoreños, muchos salvadoreños no saben es que usted fue parte de las conversaciones de paz, ¿verdad? Sí, yo formé parte de la Comisión Político-Diplomática del FMLN cuando se inició el proceso de negociaciones y en esa calidad tuve una participación en el proceso. A mí se me encomendó el establecer las comunicaciones con el gobierno de los Estados Unidos, con el Departamento de Estado, para incentivar al gobierno en ese momento de George Bush padre. Exacto. Era el presidente de Estados Unidos y afortunadamente un amigo mío que había conocido antes de que fuera miembro del Departamento de Estado fue nombrado el subsecretario para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, y eso facilitó la vía de las comunicaciones porque ya había una amistad previa. Claro. Y además de otros amigos que tenían posiciones importantes en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y amigos que estaban también en comités importantes de la Cámara de Representantes, contribuyeron a que ese diálogo fuera productivo y fructífero a favor de los acuerdos de paz que la gente no conoce, pero la verdadera paz se firmó el 31 de diciembre antes de la medianoche en el 35º piso del Cuartel General de Naciones Unidas en Nueva York de 1991. Ya la firma formal se dio en Chapultepec Sí. el año siguiente, ¿no? Claro, 92. Claro, el 16 de enero, ¿no? Sí. Pero antes se había firmado ese acuerdo, pues, ante los oficios del secretario general de Naciones Unidas, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, porque él se retiraba ese día, a las 12 de la medianoche terminaba su mandato como secretario general. Exacto, Y entonces él se dio ese acuerdo y posteriormente ya firmó la paz en México en la presencia del nuevo secretario general Boutros Ghali Exacto. y todos los países amigos que asistieron a esa ceremonia entre ambos bandos, el gobierno salvadoreño y el FMLN, con la participación también de personalidades del gobierno norteamericano que iban a apoyar la implementación de los acuerdos de paz. Ya estando aquí en Los Ángeles, en el sur de California, se incorpora a las organizaciones de ayuda a El Salvador. Bueno, desde el comienzo, porque yo cuando vine, ya te conté que crucé la frontera, yo ya conocía personas que eran activistas acá, porque las había conocido durante sus visitas a El Salvador, pero al cruzar la frontera la conexión fue inmediata. O sea, y me incorporé al Comité de Refugiados Centroamericanos Santana Chirino Amaya, que era la base social del rescate, pero anterior a eso teníamos presentaciones de películas referentes al conflicto que vivía la nación en un teatro que estaba abandonado aquí cerca de la esquina de Pico y Alvarado. Ahí presentábamos la película los sábados y los domingos. En la esquina de la
Hoover y las aventuras, ¿te acordás de la película? Sí, claro. Un documental que fue producido por el grupo Zafra de México. Sí, sí. Paul Leduc, que en paz descanse, fue el director. Lo filmamos en El Salvador y imagínate que a la vuelta de un par de años estábamos viéndola aquí en Pico y Hoover, Sí, ahí está en la Los película. Ángeles. Sí, ahí Las está. historias prohibidas del Pulgarcito, así se llamó, Así se llama. como Las historias utilizando, prohibidas, sí. utilizando el título del libro de Roque Dalton. ¿Qué le gustaría decirles a todos los televidentes, a toda nuestra gente que nos ven a través del programa Hola El Salvador? Decirles que nos sintamos orgullosos de nuestras raíces, que celebremos con orgullo nuestra identidad cultural en esta gran nación que nos ha dado el recibimiento como la nación huésped de esta parte de nuestras vidas como migrantes, que les inculquemos a nuestros hijos y a aquellos que tienen nietos, a sus nietos ya nacidos en esta nación, a sentirse orgullosos de esas raíces culturales centroamericanas. Centroamérica es una región bellísima, multicultural, de raíces americanas antiguas que van milenios atrás, y que nos sintamos orgullosos de eso, de reproducir nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestro orgullo como migrantes en esta nación, los Estados Unidos de América.